Vamos entonces con el estudio de este catecismo y estaba meditando yo un poco, hermanos, en esta palabra. No se me había ocurrido, pero quizás a medida que avancemos podemos mirar esta palabra. Esta palabra es bíblica. Hay diferentes palabras para lo que es enseñanza o instrucción en el Nuevo Testamento. Una de ellas es didaskei, que quiere decir enseñanza. Pero está la palabra katekei, que quiere decir precisamente instrucción o catecismo, donde viene la palabra catecismo. Oh, disculpa. Sí, hermanos, entonces decíamos que esta palabra catecismo es una palabra bíblica, es una palabra que la encontramos en el Nuevo Testamento y se distingue, tiene una connotación de la palabra enseñanza, que es didaskei en el griego, lo cual involucra, aunque ciertamente tiene en cuenta la enseñanza, pero el catecismo es más bien la confesión y la vida de nuestra fe. Nosotros tenemos la enseñanza, vamos a tratar con este tema, ¿verdad? Eso es importante, tener la enseñanza, la educación cristiana, pero la palabra catecismo tiene que ver, como hemos dicho anteriormente, con esa idea del discipulado, que es la idea de poder no solamente tener el conocimiento, sino ese conocimiento en práctica, en aplicación, en la vida de piedad, ¿verdad? Y de fe del pueblo cristiano. Cuando decimos esto, estamos siendo catequizados, catechized, estamos siendo discipulados. Esa es la palabra bíblica, y históricamente también se usó. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que este documento es muy pastoral. En otras palabras, se diferencia de una teología sistemática, por ejemplo. La teología sistemática es estudiar simplemente el contenido doctrinal de las diferentes, doctrinas de nuestra fe, pero el catecismo o el discipulado involucra la conexión y la intersección entre la doctrina y la práctica de la fe cristiana. De esta manera creemos que es muy importante y tiene un gran valor en nuestras vidas. Y la primera pregunta que estábamos mirando la semana pasada nos dice: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y se utiliza esta palabra consuelo, lo cual es una palabra muy pastoral. En otras palabras, si nosotros miramos simplemente a la doctrina como un mero ejercicio intelectual, académico, perdemos de vista lo que Dios busca hacer con su conocimiento. El conocimiento de Dios nos es dado para Dios hacernos participar su vida en unión con Cristo. Para hacernos participantes de su vida en unión con Cristo. Por lo tanto, lo que es doctrina tiene un elemento, la palabra que yo uso, aunque sé que tiene connotaciones, a veces las personas no le han gustado esta palabra cuando yo la uso, pero creo que tiene un valor explicativo, es la palabra existencial. Lo que es doctrinal es existencial para la vida del alma humana. Hay una conexión entre nuestra existencia en este mundo y el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios nos es dado para existir, para vivir en el mundo con Dios, delante de Él y a través de Él. Es vida. Es lo que queremos decir. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque si ustedes como yo, vamos a ser atraídos por el apelativo del conocimiento.
el mero conocimiento. Y dice la palabra de Dios que el conocimiento, ¿qué? Envanece. Oye, nosotros hablamos de conocimiento, ¿verdad? Y hacemos énfasis en esto. Pero una de las cosas que entendemos o debemos entender, o en realidad no entendemos, y la palabra de la cruz continúa hablándonos al respecto, es que el conocimiento de Dios es un conocimiento que trae a nuestras vidas la vida de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, es un conocimiento que trata con nuestra necesidad como ser humano, nuestra necesidad existencial, la necesidad esencial y básica del ser humano. Por lo tanto, lo que es teológico también es práctico, existencial, es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Es la vida de Dios entregada a nuestras vidas. Por eso es que Lutero, cuando hablaba y daba razón o defensa de la teología que él enseñaba, él utilizó el término no teología, sino teólogo. y tenía una intencionalidad con esto. Él hablaba de el teólogo de la cruz, no la teología de la cruz. Teología es como una asignatura, ¿verdad? Es como meramente una asignatura, un tópico más. Pero el teólogo es aquel que tiene su carne en el asunto. Es el que tiene su carne en el asunto, ¿verdad? El teólogo es aquel que recibe el conocimiento de Dios y es impactado por él. Es aquel que vive en el conocimiento de Dios. No es simplemente algo como una asignatura que conocemos, un tópico, y simplemente tenemos la cabeza llena de estos datos. Dios nos llena la cabeza y el corazón. Ciertamente involucra datos, pero los datos o el mensaje comunica la vida de Dios en Cristo Jesús. Esa conexión, hermanos, es la conexión entre la teología sistemática y el catecismo. Es la conexión entre el conocimiento y la piedad. Es la conexión entre la palabra de la cruz y todas las doctrinas o el conocimiento que se desprenden de ella. Les digo esto, hermanos, porque si usted es como yo, probablemente ha sido tentado, está siendo tentado y lo continuará siendo en simplemente gloriarse en su conocimiento. Gloriarse en cuánta teología usted sabe. Gloriarse, ¿verdad?, en las cosas que ha aprendido. Pero si esto que usted ha aprendido no se traduce en la vida de Dios, en usted, entonces se halla realidad el conocimiento de que simplemente tiene un conocimiento que es vano. Por lo tanto, hermanos, me gusta mucho la manera en que este catecismo empieza, porque nos habla doctrinalmente, nos habla teológicamente, nos habla con enseñanza y contenido, pero esto impacta, involucra, afecta nuestra existencia como humanos, nuestra alma humana. Nos da el conocimiento con Cristo Jesús, nos da el conocimiento total de Dios. Bueno, si no es total, es el necesario. Es el necesario, ¿verdad? Porque, y muy buena, total en el sentido que es lo que necesitamos. Claro que sí, Ana. Creo que eso fue lo que... Porque ciertamente hemos dicho en las semanas pasadas, que Dios en su totalidad o en su esencia, ¿quién lo podrá conocer?
excepto el Dios que se ha revelado ¿en quién? En Cristo Jesús, en la palabra de la cruz. Por lo tanto, hermanos, creo que de una manera muy sabia, inspirado por el Espíritu Santo, no con la inspiración inerrante de la Escritura, pero inspirados en la fidelidad de la verdad, el catecismo comienza hablando de consuelo. De consuelo. Porque si se fijan, vimos la semana pasada y preguntamos qué es lo que mantenía a los pecadores bajo la cautividad del pecado. Y decíamos que era el qué. Vamos a ir un momentico otra vez. Vayamos a Hebreos capítulo 2. Empezamos hoy y nos vamos a conectar otra vez con el lenguaje del catecismo. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hablamos de la importancia que vemos en estos versículos donde nos dicen, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se fijan? El temor a la muerte. Decíamos y explicábamos con esta palabra que la servidumbre al pecado y a nuestra corrupción, ¿verdad?, proviene de la incredulidad. La incredulidad, ¿verdad?, es la razón de nuestra muerte. Es la desobediencia a la palabra de Dios. Y por eso morimos. Y esta incredulidad está arraigada en el corazón del hombre. Incredulidad con la cual rechazamos la palabra de Dios. Rechazamos el juicio de Dios. Rechazamos la revelación de Dios. ¿Y por qué la rechazamos? Porque estamos muertos. Y le tememos a la muerte. Y la palabra que Dios le anuncia a la creación caída es una palabra que involucra la muerte del hombre para poder venir a la vida. ¿Se fijan? ¿Qué están haciendo los hombres? O sea, podemos hablar de esto teológicamente y existencialmente. ¿Qué le pasa a los hombres? Están condenados. Están bajo la ira de Dios por haber quebrantado la ley santa de Dios teológicamente. ¿Qué le pasa a los hombres existencialmente? Están aterrorizados y en temor a la muerte. Tienen vergüenza de su muerte, de su mortandad, y la tratan de cubrir con sus harapos de la carne. ¿Se fijan? Estos son categorías existenciales. Pero categorías existenciales que no tienen que ver con la psicología secular o humana o humanista, que simplemente busca hablar a problemas humanos, pero no a problemas trascendentales, a problemas relevantes. La psicología humana, que habla de cosas existenciales, la psicología humana, la psicología secular, que no tiene en cuenta el conocimiento de Dios, ciertamente habla y trata con cosas relevantes. Los problemas matrimoniales, los problemas de adicción, los problemas de depresión, los problemas en la sociedad, los problemas de sistemas, ¿verdad?, de familia, sistemas en la sociedad, instituciones, etcétera, ¿verdad? Aunque esos son problemas y asuntos relevantes, no son asuntos trascendentales. ¿Qué quiere decir asunto trascendental? Lo que se pasa del techo del cielo humano para venir a ver a Dios y presentarnos delante de la presencia de Dios. O como dirían los antiguos reformadores, coram Deo. Delante de Dios.
Nuestro problema trascendental no es el problema matrimonial, el problema de salud, el problema sistémico de familia, el problema de la sociedad. El problema trascendental, fundamental, es el problema delante de Dios. Y este problema delante de Dios tiene todo tipo de repercusiones individuales, personales, sociales, en el plano horizontal, ¿verdad? Pues Dios habla existencialmente al problema del hombre fundamental. Y es el problema que somos una raza que vive en rebeldía a Dios y en terror a Dios y en rechazo de la palabra y de los juicios de Dios. ¿Cómo se evidencia eso? Una vez más, el primer Adán y la historia del primer Adán es importante, porque ¿qué le pasó al primer Adán? Teológicamente hablando, pecó contra la ley de Dios, cayó en la condenación de Dios, la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo se manifiesta esto existencialmente en él? Siente miedo, huye, se esconde de Dios, siente aparentemente vergüenza, tiene un problema en él y trata de cubrirlo a través de su propia provisión. Se justifica delante de Dios, le echa la culpa a su esposa. ¿Se fijan? Fíjense toda la gama de problemas que proceden del problema delante de Dios, que él se sabe que ha quebrantado la palabra de Dios, es culpable delante de él y le teme a la muerte que ha entrado en sus huesos. Esa muerte física, resultado de la muerte de desafiar y desobedecer la palabra de Dios. ¿Se fijan? Pero hay un temor que es teológico, pero es existencial. ¿Entendemos eso? Y Dios entonces nos habla teológicamente a nuestra existencia, a nuestra necesidad. Nos dice cuál es nuestra necesidad. Y nuestra necesidad es el poder venir a ser reconciliados con Dios. A través de Cristo. El poder ser rescatado de nuestra rebeldía aterrorizada en contra del juicio de Dios y de su palabra sobre nuestras vidas, que nos mantenía en servidumbre. Por eso es que la ley no es el instrumento de salvación, porque lo único que puede hacer es ¿qué? Acusar y mostrarnos nuestra maldad, nuestra rebeldía y nuestra culpabilidad. La palabra de la ley, que es una palabra muy importante, nos muestra lo que es bueno, lo que es santo, lo que es justo, pero también revela que yo no soy bueno, que yo no soy santo, que yo no soy justo. Me acusa, es lo que decían los antiguos reformadores, lex semper accusat. La ley siempre acusa a la carne, a la carne. La carne siempre se va a sentir acusada, el hombre antiguo, el hombre pecaminoso, el hombre adámico, como quiera que quieras explicarlo, se siente acusada por la carne. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer o quiere hacer con esa carne? ¿Cuál es la respuesta de Dios a esa carne? Cristo. Pero ahora en términos teológicos, en categorías bíblicas, la respuesta es Cristo, porque Cristo es muerte y resurrección. La vida cristiana es unión con Cristo, la vida en Cristo. Y la vida en Cristo es muerte y resurrección. Por lo tanto, esa carne en rebeldía, en huida de Dios, ¿verdad? En falta de conformidad a la ley santa de Dios. Esas son las categorías bíblicas teológicas, pero las categorías existenciales es que se está cubriendo, ¿verdad? Que se está justificando, que está tratando de tapar su vergüenza, que el hombre ve que hay algo que no está bien con él y trata de eliminar la muerte de su pensamiento.
Vivimos en una sociedad, en un mundo y en una nación en particular donde no lidiamos bien con la idea de la muerte. No es que el hombre va a lidiar nunca bien con la idea de la muerte porque está aterrorizado de ella. Pero en particular en las sociedades desarrolladas, donde se puede extender más la vida, donde se puede uno aislar un poquito más de la fragilidad de la vida, etc. El hombre, ¿qué es lo que trata de hacer? De no mirar la realidad de la muerte. Esto es una categoría existencial. Es un temor a la muerte. No podemos mirarla en la cara porque estamos aterrorizados de ella. Hay algo que nos dice, estás muerto, te estás muriendo, la muerte está sobre ti. Y nosotros estamos tratando de ¿qué? No, de ninguna manera, me voy para el gimnasio. No, de ninguna manera, me voy para la cirugía plástica. No, de ninguna manera. Voy a hacer tal cosa, voy a hacer dieta, no, de ninguna manera. ¿Qué pasa? Ahora, ¿estamos diciendo que estas cosas son necesariamente malas? No, simplemente lo que estamos mostrando es que el hombre lucha con la muerte, no se adapta a la idea de ella. Está aterrorizado de ella. Esto es en el plano físico, meramente físico hablando. Ahora, en el plano moral, ¿qué es lo que hace el hombre? En todos nuestros conflictos relacionales, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Cuando miramos atrás a nuestros problemas matrimoniales, o los problemas que tuvimos con mamá y papá, o los problemas no resueltos con el hermano, los problemas que se van acumulando a lo largo de la vida, aquellos dolores, aquellas tragedias, aquellas heridas. Pregunta, ¿esto no trae ansiedad a nuestras vidas? Y a veces temblamos porque nos sentimos ¿qué? Culpables. Por eso es que siempre en la muerte no falla, hermano. Nosotros los pastores que hacemos funerales no falla. Sabemos que una de las de sentimiento implícito que está presente en ese funeral es un sentido de culpabilidad de no haber hecho todo lo que debía hacer o podía hacer por el familiar que partió. Y usualmente lo que oímos es: bueno, yo le di todo en la vida, yo traté. A veces no, a veces hay cierta honestidad. Y vemos un dolor o un sufrimiento o una agonía. ¿Por qué qué? Porque decimos, se me fue y no hice lo que tenía que hacer. ¿Verdad? Vemos esta agonía, vemos este sentimiento de culpabilidad, esta ansiedad, este sufrimiento, ¿verdad? Moralmente somos una raza, ahora existencialmente hablando, con ese sentido de culpabilidad, y la estamos tratando de arreglar, de cubrir. Hacemos nuestros compromisos, ¿verdad? Hacemos nuestras decisiones, nuestros juramentos, en medio de las pruebas, las enfermedades. Y nos pasa, hermanos, empezamos a cuestionarnos, pero ¿qué hice yo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Qué mal obré? Se fijan que eso es un disco que es muy difícil sacarlo. Está en el disco duro de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque somos una raza culpable. Y es verdad que somos culpables. Pero la carne, ¿qué le pasa a la carne? La carne acepta su muerte. La va a resistir con todos los recursos de la carne. Con todos los recursos de la carne resiste la muerte, en temor a la muerte. Y mientras más la carne crea, levanta, busca, provee recursos de la carne, pregunta, ¿qué más pasa delante de Dios? Se hunde más el hombre adámico, el hombre caído. No se está levantando. Mientras más trata de crear para sus asuntos morales la idea de la autoestima o la idea de tu propia narrativa. Es decir, nosotros podemos ver en la psicología y ver de cuántas maneras la psicología ha querido que decirle al hombre que la culpabilidad no te
No te maniatices. Es decir, de alguna manera la psicología sabe, hay un instinto en ellos. Se dan cuenta al estudiar la psique humana que las personas están culpables y las respuestas abundan en la psicología secular al respecto, ¿verdad? Abundan. El sentido de vergüenza es otro aspecto existencial. Tengo vergüenza de que verdaderamente vean lo que hay en mí. So, fíjense, el temor a la muerte, la culpabilidad, la vergüenza. Estas son categorías existenciales, ¿verdad? ¿Qué impide la intimidad entre dos personas? ¿Qué hace que se rompa intimidad entre dos personas? Pues ciertamente la acusación. No hay nada, piensen ustedes cuando en sus parejas, en sus relaciones, cuando estamos acusándonos los unos a los otros, ¿estamos en mucha intimidad? No, al contrario, se ha roto la intimidad, ¿verdad? Estamos en guerra. Estamos protegiéndonos del otro. Cuando alguien nos acusa, la carne, ¿qué va a hacer? Defenderse. Ese es uno de los recursos que tiene la carne, su defensa, ¿verdad? Su justificación propia. Las evidencias contrarias a la acusación. ¿Se fijan? Empezamos a agarrar nuestras cosas. ¿Por qué? Porque hay un sentido por dentro de ¿qué? De culpa, y hablamos de la culpa, y hay un sentido también por dentro de que mi ser no es bello. Ahora, sí. bueno, me disculpa si... Tranquilo, Jorge. Yo no sabía No hemos dicho la última palabra, pero estamos en el camino. en ese momento, Adán, Sí. Adán, eso que usted dice, imaginemos cómo se siente Adán, o sea, culpable. Claro. Y es un instinto de la carne Correcto. defender. Preservarse, ajá. De hecho, el padre todavía no lo ha acusado, sino que le preguntó, ¿qué has hecho? Claro. Y él inmediatamente Yeah. asume la culpabilidad, Sí. defendiéndose y Claro. y yo pienso que el hombre Ajá. actual Sí. tiene un grave problema. Nosotros que creemos en Dios y en Ajá. Cristo, tenemos como digamos, hemos avanzado un poco más. Claro. Ya entendemos de que nuestra culpabilidad fue pagada por Cristo, en la carne y en su resurrección. O sea, por lo menos ya el temor a la muerte no es tanto. Correcto. Porque el temor a la muerte parte de que ¿qué va a hacer de mí? Claro. Sé a dónde voy. Excelente, elemental. Existencial. Claro. Ese es el punto, hermanos. Excelente. Porque es un temor que tiene que ver con Dios, pero es existencial también. Si nosotros nos preguntamos cuáles son esas preguntas existenciales delante de Dios, que son trascendentales. Y es exactamente como dijiste, ¿qué va a hacer de mí? Es una de esas preguntas. ¿Qué va a hacer de mí? Y como no hay respuesta a ella, yo tengo que ocuparme de mí mismo. Y esa es la carne. La carne, ¿qué hizo Adán? Se ocupó de sí mismo. Construyó su delantal. Y ya él pensó que ahí estaba, ahí encontró una falsa fuente de seguridad. Es idolatría, ¿verdad? Pero allí encontró una falsa fuente de seguridad. ¿Qué queremos decir con esto, con este panegírico, hermanos? Para hablar del catecismo, del consuelo de Dios. Que el consuelo de Dios viene entonces a tratar con estos asuntos existenciales de la vida humana delante de Dios. ¿Qué va a hacer de mí? Es una pregunta trascendental, ¿verdad? Es una pregunta trascendental. Que el Evangelio responde. Que el Evangelio responde. Pero no responde de una manera simplemente como decimos, relevante. Pareciera que no es relevante. ¿Qué queremos decir con esto? Lo trascendental
va más allá de lo que nosotros vemos como relevante. La tragedia de la iglesia contemporánea hoy es que ha perdido lo trascendental, tratando de resolver lo relevante. Mi matrimonio, mi asunto en el trabajo, mi seguridad financiera, mi seguridad laboral, dónde voy a vivir, qué va a pasar con mi vida ahora en los próximos 5 o 10 años. ¿Se fijan? Estos asuntos son relevantes. No estamos diciendo que lo relevante es malo. Son importantes, nosotros vivimos en medio de esos asuntos. Pero lo que queremos señalar es que la iglesia entonces contemporánea ha abandonado lo trascendental para tratar de responder y consolar lo relevante. Pero abandonando el único consuelo que nos puede llegar, que viene de lo trascendental y de la necesidad fundamental de nuestra alma, que viene en la respuesta a ese temor a la muerte, que dice, ¿qué va a ser de mí? Y la respuesta que Dios da es, me perteneces, me perteneces, estás unido a mi vida, eres mío. Confía en mí. Esa es una respuesta. La otra respuesta, la otra pregunta que está conectada, ¿qué va a ser de mí? Es, ¿soy amado? ¿Me aman? Estas son las dos preguntas existenciales, trascendentales delante de Dios, que tiene que ver con las categorías teológicas, claro. Porque la culpabilidad y el qué va a ser de mí responde a la idea de que Dios ha proveído esa vida eterna y la morada eterna con Él. Y este es mi consuelo. Esta es la teología o el teólogo que recibe consuelo en medio de las ansiedades y los disturbios de su vida, donde hay carestía, donde las cosas no están como debieran estar, donde vamos a sufrir. Pero a esa pregunta que se sigue levantando, ¿qué va a ser de mí? Dios responde, estás unido a mi Hijo, me perteneces, eres mío y estoy a tu lado. Confía. Y la otra pregunta es, bueno, ¿y por qué? Es decir, la otra pregunta que es ese abandono, es esa falta de comunión, ¿verdad? De comunión, de vergüenza, porque ahora me veo que soy un ser aborrecible por el pecado. ¿Se fijan? Esta es la otra parte, que es lo que estábamos diciendo. Mi ser no es bello, no es hermoso. Ay, que tú eres un alma tan hermosa. Tú eres un ser tan bello. Entendemos en el plano humano lo que queremos. Eres una persona humana buena, caritativa, humanista, ok, todo eso, ¿verdad? En el plano humano. Pero estamos hablando de lo trascendental. Lo trascendental delante de Dios. Dios dice que odia al pecador y está airado con él todos los días. ¿Se fijan? ¿Se fijan, hermanos? Y que éramos, no solo aborrecíamos, sino que éramos aborrecibles. ¡Wow! Y eso, hermanos, eso está en la psiquis del alma humana como resultado de la caída. Y esto provoca y causa existencialmente un terror, una ansiedad, una locura, un desenfreno por poder arreglar lo que está mal, por poder volverme hermoso y por poder asegurar mi futuro, por escapar la muerte. ¿Se fijan? La muerte física, la muerte moral, la muerte espiritual, ¿verdad? La muerte de la nada. Es decir, al hombre le aterra la idea de que ¿para qué yo vivo y para qué sirve mi vida? No sirvo para nada. Eso está en la psique humana. La psicología secular ha querido responder esa pregunta de diferentes maneras. Pero es una realidad
que el ser humano necesita ser redimido, comprado de vuelta, porque ha quedado esclavizado a la vanidad, a la futilidad, a la oscuridad, a lo horrendo, a la culpabilidad, a la vergüenza de su pecado. Correcto, por eso es que no hay paz para el impío. ¿Se fijan como las categorías bíblicas y teológicas iluminan las categorías existenciales delante de Dios, que iluminan el conocimiento de qué está pasando en el plano horizontal, en el plano y el ámbito humano? ¿Qué es lo que Dios va a hacer entonces, hermanos? La palabra de la cruz viene como aquella palabra de vida, pero nos da vida a través de la muerte. Nos da, y ahí es donde está el kit de la cosa, lo que vamos a seguir hablando y lo que vamos a estar exponiendo también los domingos, que la palabra de la cruz, que es locura para la carne, es el poder de Dios. Porque es poder de Dios, es poder presente, es poder para salvación. Ahora alguien puede simplemente decir, bueno, sí, salvación del infierno, tengo el ticket para el cielo, ¿verdad? Pero no, es más profundo y más extenso, abarcativo que eso y existencial. Es salvación porque me salva de mi esclavitud, de mi corrupción, de mi condición. ¿Y cuál es la condición? Es una condición donde nosotros hemos querido hacer igual a Dios. Y por eso no hay paz para el humano. Porque ha dejado su posición delante de Dios y su palabra. Y Dios entonces a ese Superman, superhumano, superhéroe, que caracteriza a la raza humana, ¿cómo dice el dicho? A veces los dichos tienen, dime de qué presumes y te diré de qué adoleces, de qué careces. Los hombres quieren ser superhéroes. Pero ese superhéroe es una máscara, un traje para cubrir ¿qué? Su terror, su inseguridad, su dolor, su muerte. El hecho de lo horrible de la condición de su alma. Eso es lo que está haciendo el hombre pecador. De esa manera existencialmente podemos describir y ver las dinámicas del pecado. Si esto se queda simplemente en un dato teológico, no hemos recibido nada, hermanos, ni la vida de Dios. ¿Se fijan? Dios entonces viene y nos mata con la palabra de la cruz y nos resucita. Y esas dinámicas de muerte y resurrección continúan a través de la palabra de la cruz, vivificándonos. Esto es lo que es el camino de la santificación. Cuando la santificación solo la vemos en términos de moralismo, en términos del conocimiento que tenemos, en términos de la justicia social, cualquier categoría donde el hombre va a validar que su existencia no es más que un escape de la muerte. ¿Se fijan? Es yo todavía con Dios, con los dones de Dios, mal usando los dones de Dios para continuar apuntalando mi vida muerta. Pero la palabra de la cruz es tal que renueva, porque renueva matando. Dios hace la herida y es el que la sana. Nos levanta tirándonos abajo. Nos da fuerza en la debilidad. Nos da belleza en la confesión del horrible del pecado. Nos encuentra en comunión con Él en la confesión de nuestra abyecta separación de nuestra alma en nuestros propios medios. Nos da luz cuando confesamos nuestra ceguera.
¿Se fijan cómo la palabra entonces de la cruz es una palabra que funciona tomando al hombre antiguo y poniéndolo en la tumba? Por lo que Cristo hizo ya. La palabra de la cruz, que es no una teología, sino Dios conociéndonos. Por eso Pablo, ¿se fijan que Pablo siempre hace esto? Es decir, hace un switch donde dice, bueno, nosotros que conocemos a Dios, no, mejor siendo conocidos por Dios, ¿verdad? Un día conoceremos como somos conocidos. En tu luz veremos luz. En otras palabras, la teología no es simplemente algo que nosotros ahora agarramos, alcanzamos, y ahora yo sé esto, y ahora yo decido hacer esto, y ahora yo tengo esto, ahora. Es el Dios que viene y nos ¿cómo se dice? Nos apodera. He apprehends us. Nos hace, es la palabra que Pablo usa en Filipenses, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido en Cristo Jesús. So Dios nos hace, nos conoce, y de esta manera podemos conocer. Pero para poder venir a conocer, nuestro conocimiento en Adán tiene que morir. Si conocí un hombre, ¿verdad? Bueno, en la carne. Pero ahora no conocemos a nadie si no es ¿en quién? En Cristo. ¿Se fijan, hermanos? En otras palabras, hay un cambio radical, pero es el cambio radical no de lo que yo hago y me valido, lo que conozco y me valido. Nosotros somos los que conocemos las doctrinas de la gracia. Nosotros somos los que tenemos el conocimiento verdadero. Nosotros conocemos toda la teología sistemática. Pregunta, ¿has venido a conocer a Dios siendo conocido por Él en la cruz? La cruz te ha asido. La cruz ha comunicado muerte al primer Adán, y tú has venido entonces a reconocer tu muerte y de esta manera venir a la vida, a ser humillado y de esta manera ser exaltado, a verte débil y sin recurso y pobre y de esta manera recibir fuerza, a verte ciego y de esta manera ver, a verte inmundo y de esta manera verte limpio. Hacia el grano. Ahí está, hermano, el que no se niegue a sí mismo. Pero tomamos todo proyecto que el hombre toma. La carne es una especialista. Especialista en no morir. En no morir. Esto no es algo que nosotros hacemos. Porque tú no puedes morir. Estás muerto, pero no conoces tu muerte. ¿Cómo puede uno que no conoce su muerte morir? El cristianismo no es una receta y una fórmula para morir al yo. Así lo han tomado muchos. El cristianismo es que en Cristo Dios nos mata. No es nuestro proyecto. Es la palabra de Dios que nos bautiza en su muerte y en su resurrección. Porque si no nos mata en Cristo, seguimos viviendo en la carne. Y seguimos bajo condenación, resistiendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la palabra ¿de qué? De la muerte, de la cruz para vivir. Pero el pecado que está en nosotros no es simplemente las acciones que hacemos, sino nuestra persona, nuestra condición delante del pacto de Dios, delante de su ley. Es nuestra corrupción que mora en nuestros miembros. Mientras que nosotros, fíjense hermano, mientras que nosotros no veamos la necesidad de que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esa es la muerte. Pero nosotros tomamos ese lenguaje y ¿qué hace la carne otra vez con eso? Lo enlista en su resistencia a la muerte. ¿Se fijan? Ese es el problema existencial de la carne, que la vuelve a enlistar. Por eso es, hermanos, yo he dejado ya de tratar de... Es decir, hubo un momento en mi vida donde yo quería, le voy a enseñar a tal persona las doctrinas de la gracia. Está bien, sí, no queremos decir que no enseñamos, ¿verdad?
Que tenemos que predicar a esta persona, a Cristo, a este crucificado. Y esta predicación de Cristo que involucra doctrinas y las doctrinas de la gracia no puede ser simplemente un lecture. No puede ser simplemente una... ¿Qué cosa es un lecture? ¿Cómo dice lecture en español? No es simplemente una lección. Los 3 puntos de la lección hoy son la depravación humana, la doctrina del pecado y las naturalezas de Cristo. ¿Se fijan? Tampoco es una instrucción de cómo hacer. Le voy a enseñar hoy a cómo resistir el pecado. No te acercas al pecado, evitas las malas compañías, tratas de cambiar tu mente y ponerla positiva, pensar en las cosas buenas, no en lo malo. ¿Se fijan, hermanos? Hermanos, esa es la carne. Que se te engaña. Exactamente. La palabra de la cruz lo que comunica es que estoy muerto en mi carne, en mi yo hay mortandad. Y mi vida está escondida en Cristo Jesús. Ese impacto de la palabra de la cruz me crucifica. Pero no es mi crucifixión, mía, obrada por mí, por mis obras, por mi conocimiento, por mis esfuerzos, por mi voluntad, para poder elevarme a Dios. No, es simplemente el juicio de Dios que me hace y cautiva mi mente, mi corazón, mi alma, y trae ese convencimiento profundo y existencial, lo cual trae arrepentimiento y confesión, contrición, dolor, confesión. ¡Ay de mí! Es el grito. Miserable de mí. Es el grito existencial de aquel que se encuentra en la presencia de Dios, asido por su palabra. ¡Ay de mí! Ese grito no se puede fingir. O verdaderamente tú has sentido ay de mí o no lo has sentido. Verdaderamente tú lo has creído o no lo has creído. Verdaderamente te has sido o no te has sido. ¿Se fijan? Podemos darle servicio de labios a la doctrina de la depravación radical, ¿verdad? Podemos ser 5 puntos, esto, aquello. Reformado de hueso colorado, como digo yo. Si la palabra de la cruz no hace su obra en mí, y esta palabra de la cruz hace la herida y la sana, nos crucifica y nos resucita. Amén. Y esto tiene ciertas manifestaciones en la vida y la práctica de la piedad, del conocimiento de Dios en Cristo Jesús, porque la piedad es Cristo. Cristo Jesús, y grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado al mundo, ¿verdad? Recibido en gloria en los ángeles, dice ciertas cosas. Ese misterio de la piedad no es simplemente una instrucción de ley a cómo vivir. ¿Se fijan? No es tampoco una recitación doctrinal para aprenderse ciertas cosas. Ese misterio de la piedad es que esa palabra de la cruz nos ha asido. Y ahora venimos a conocer a Dios a través de ella, a través de nuestra muerte en Cristo Jesús y nuestra resurrección en Él. Y el grito de ay de mí se convierte en el otro lado, pero gracias sean dadas a Dios. Nadie puede trabajar en convertirse en una persona agradecida. Voy a ser agradecido, voy a ser agradecido, voy a ser agradecido. A ver, trata ahí con todas tus fuerzas de comprometerte a ser agradecido. O tú te sientes agradecido o no. Es algo que no puedes, ¿verdad? O tú te sientes o tú te sientes contrito o no. Voy a hacerme contrito, voy a arrastrarme de rodillas, voy a hacer penitencia, voy a darme golpes, voy a
a darme golpes por la cabeza. Voy a poner para que me escupan. No se fijan las religiones del mundo, hermanos. Ustedes no han visto a esos chiitas en sus festivales. Ustedes no han visto, hermanos. Se dan golpes, se cortan la sangre de los Baales. Se fijan la adoración idólatra de Baal. ¿Qué era, hermanos? Ellos mismos tratando. Por eso es que Dios dice, yo no he llamado a sacrificio. Dios sí había llamado a hacer sacrificios, pero sacrificios como aquella anunciación del sacrificio de Cristo y nuestra adoración a través de Él. Pero no simplemente como algo que nosotros hacemos para que de esta manera Dios nos reciba. ¿Se fijan? La existencia humana delante de Dios es esa culpa, es ese temor, es esa vergüenza. Es esa horrible de la bestia, del monstruo que llevamos adentro. Pero lo queremos ¿qué? Tapar, cubrir, mejorar, reformar. El cristianismo no es eso. Es muerte y resurrección en Cristo Jesús por la fe. Por la fe. Y esto trae consuelo al alma. Paz. Paz. Qué bueno es saber que mi yo, el malvado, el pecador, el impío, el adúltero, el fornicario, el incrédulo, el malvado, el asesino, ese que soy yo en mi carne, ya ha sido muerto. ¿Se fijan? Y está ahí, pero como Dios está obrando a través de la palabra de la cruz, el poder, este es el poder de su palabra. El poder de su palabra es que nos continúa al mostrar la carne trabajando en nosotros arrepintiéndonos en fe, diciendo ay de mí, pero gracias sean dadas a Jesucristo. En realidad, no en labios. En realidad, el que dice ay de mí es porque ha visto lo horrible del pecado. La maldad de su pecado, la fealdad, la tragedia de su pecaminosidad y corrupción. Pero el que dice verdaderamente está agradecido a Cristo es porque ha confiado en la obra del Hijo y está alegre, está bendecido por la obra de Cristo a nuestro favor. Y esa palabra trae consuelo, paz, descanso. ¿Y cómo se traduce eso existencialmente? En obrar a favor del prójimo. ¿Cómo se traduce eso en una persona ahora más segura? Como decía Jorge, tú le diste al clavo, Jorge, en la intervención que hiciste. Porque si ahora, ¿qué va a ser de mí? Está asegurado. Mi esposo o mi esposa me deja y no puedo hacer nada, no puedo. Es algo que es inevitable. Pero yo no voy a envenenar a mis hijos en contra de ella. Pero yo no voy ahora a odiarla. Voy a llorar mucho. Voy a sufrir mucho. Pero en brazos de aquel. No, ay de mí no. Es decir, ay de mí. Ahora ya no es eso, ya no es ay de mí. ¿Te fijas? Es decir, lo sufrimos. Pero como esa no es nuestra primera necesidad, en términos de ¿qué? Nuestra necesidad ¿qué? Fundamental. Lo sufrimos el dolor del pecado, el dolor de la separación, el dolor, pero el consuelo de aquel que, ¿qué va a hacer de mí ahora? Hey, me perteneces. Eres mío. Me ha dejado, me dejó por otro. Me dejó por otro. Qué basura soy, no sirvo como hombre. Esto, aquello. Yo te amo. Eres mi hijo. Yo te he redimido, te he comprado, te amo. De veras, Señor. ¿Se fijan, hermanos? Estas son las categorías existenciales delante de Dios que la palabra de la cruz responde. Y esto tiene un impacto en mi vida, porque si yo sé que estoy proveído en Cristo y amado en Él, yo no tengo que fajarme contigo.
Yo no tengo que vengarme de ti. Yo no tengo que defenderme. Yo puedo callar y no abrir mi boca. Y encomendar todas las cosas a aquel que juzga justamente porque le pertenezco a Él y Él me ama. Yo no tengo que ganar el argumento. O yo puedo decir perdóname. Porque la realidad es que nunca vamos a llegar a ese estado de santidad donde ya no peleamos, ya no decimos una palabra, ya no injuriamos a nadie, ¿verdad? Ya no tiramos una pataleta. No, eso va a estar en nuestra vida. Pero ahora, ¿qué pasa? Que la muerte y la resurrección de su Hijo es aquella muerte y resurrección que Dios a través de la fe está obrando en nuestras vidas, en la renovación de nueva criatura en Jesús. Y esto nos da la seguridad y la fuerza, como Pablo, para decir a los corintios estaban despreciando el apostolado de Pablo. No hay nada, hermano, si usted quiere ofender a un pastor, desprécielo. Usted quiere atacar a un pastor, ¿verdad? Téngalo en menos, ¿verdad? Humíllelo. Diga, eso es una basura, eso no, ¿se fijan? Eso es lo que hicieron con Pablo. Lo hicieron con Pablo y con su ministerio. Y Pablo le dice a esta iglesia, mi corazón no se ha acortado, no se ha, ¿cómo se dice? Hasn't shrunk, no se ha estrechado, gracias. Mi corazón no es, vuestro corazón está estrecho. Ábranlo, ensánchenlo, porque el mío está dispuesto. El mío está dispuesto, los amo. En otras palabras, ahora tu amor no depende de lo que recibas del otro en el plano horizontal. Ahora hay una forma existencial de tratar con la codependencia. Porque la palabra del evangelio, ¿qué cosa es la codependencia? Es aquel círculo vicioso donde yo he venido a vivir mi vida a través de ti y tú a través de mí. Y nos estamos en un círculo vicioso dependiendo el uno del otro. Y esto nos caracteriza, hermanos. En diferentes grados y medidas somos codependientes. Le tememos al hombre. Es lo que quiere decir eso. Le tememos, pero cuando Dios dice que le temamos a Él y que dependamos de Él, de la única persona que debemos ser codependientes es de quién. Es decir, dependientes. Él no es codependiente de nosotros. Dependientes es de Cristo. Porque Dios no depende de nosotros. Y nosotros decís, pero se fijan, por eso es que Dios puede bendecirnos. Porque Él no depende de nosotros. Si yo dependo de ti, ¿verdad? La motivación mía para hacer algo por ti va a ser el temor de lo que tú vas a hacer o dejar de hacer por mí. ¿Se fijan? Déjame no, voy a tratar bien a mi esposa para que me cocine. Voy a tratar bien a la vieja para poder después encontrarnos por ahí. No le voy a dar esto al viejo para que sepa lo que es bueno. Lo voy a castigar. Ahí estamos zozobrando y siendo el mal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, no seáis vencidos del mal, sino vencéis el mal con el bien. Pero para hacer el bien necesitamos estar llenos del bien. Y Dios nos llena. ¿Se fijan? El Dios que no depende de nadie, que es el dueño de todo, nos da. Y nosotros ahora, libres del hombre, le podemos dar al hombre. ¿Se fijan? Esas son categorías que existenciales, pero lo podemos hablar bíblicamente también y teológicamente. El amor no busca lo suyo, todo lo da, todo lo cree, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Ese es el amor, es una gracia que da. ¿Se fijan? Pero es una gracia que da porque hemos recibido de la mano de Cristo.
Y bueno, no hemos leído una sola escritura, leímos hoy, ¿verdad? Les quería llevar, hermanos, en esto que hemos hablado, para terminar, a Juan capítulo, disculpen, Mateo, déjame ver una cosa, ¿cuál es? Mateo 10. Mateo 10, ya vamos a terminar, nos vamos ya. Nada más le quiero dejar con esta escritura que apoya lo que hemos hablado. En Mateo capítulo 10, versículo 28 al 31. 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok, ¿quién es ese? Dios. Es verdad, puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero en Cristo Jesús, ¿qué hizo? Llevó nuestra condenación. Por lo tanto, el Dios que nos dice temáis o temed, después viene y nos dice no temáis. ¿Cómo entendemos eso? Las paradojas de la cruz de Cristo, ¿verdad? Porque el temor de Dios en el creyente es un temor de hijo filial al Padre, porque ya hemos sido perdonados, amados, redimidos en Él, pero sabemos que dependemos de Dios. El temor de reverencia a la autoridad suprema es aquel que es el rey y el soberano, pero este temor se ha convertido en un temor filial de respeto, de amor, de sometimiento en amor, porque el Padre nos amó primero. Y por eso es que entonces oímos inmediatamente aquí, fíjense hermano, versículo 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. ¿Se fijan? Por la palabra de la cruz, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Yo os he redimido, yo os he comprado con mi sangre. No temáis, no os afanéis, ¿verdad? No os preocupéis. Es la palabra que viene a nuestras preocupaciones, a nuestras ansiedades, a nuestros temores. Y nos dice, yo estoy presente y yo os amo. Es la palabra que Cristo le dijera, se repite y se repite y se repite en el Nuevo Testamento. No temáis, o pasa a vosotros. Cada vez que Cristo se aparecía a sus apóstoles o venía en medio de ellos o después de la resurrección, no temáis. Ya no os voy a llamar siervos, sino os voy a llamar hijos. Porque todas las cosas de mi Padre os las he dado a conocer. ¿En dónde? En el amor. A través del amor de la cruz. Su muerte y su resurrección y nuestra unión con Él. Hermanos, esta palabra del catecismo, esta palabra pastoral, esta palabra que es una instrucción de vida, es una instrucción por el Evangelio, que trata con estas categorías existenciales delante de Dios, de nuestros temores, pero de nuestra culpabilidad, de nuestras luchas, pero trae, entrega y comunica la paz, el descanso, la seguridad, el consuelo, la gratitud, el amor que nos hace servirle. Que será el tema de la próxima clase. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O comentario? Amén. Y después voy déjame ir con Daniel, enseguida vengo Jorge, que Daniel está bien pesado. Nos fue enseñado por mucho tiempo. Sí. Allí me incluyo yo que Dios se nos enseñaba que Dios odiaba el pecado, pero no al pecador. Era como enseñando que Dios realmente sigue amando al hombre tal cual como es. Ajá. Pero hoy, mucho cuando dice que Dios está airado Ajá. todos los días como el pecador. Sí, pero ya, claro. Sí, sí, hermanos, porque tenemos que aquí reconocer algo. En Cristo Jesús está el amor de Dios. Es decir, nosotros podemos hablarle a los pecadores del amor de Dios.
a la misma vez que hablamos de su ira. Es decir, y por eso compartí algunas cositas con ustedes, el primer Adán, el segundo Adán, la representación de Cristo. Es decir, ¿cómo predicamos? ¿Cómo comunicamos esta gracia de Dios en Cristo? En el primer Adán, el juicio, la ira y el aborrecimiento de Dios está sobre nosotros. Pero en Cristo es proclamado el amor de Dios a los pecadores a través del Evangelio. Ciertamente venimos, hablamos, buscamos, perseguimos al primer Adán, lo descubrimos, le damos caza, lo capturamos, lo enjaulamos, le damos un porrazo por la cabeza. y está pataleando y pataleando. Y le decimos, pero este problema que tú tienes, deja de luchar porque Cristo la ha llevado. Cristo la cargó. Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores y aborrecidos y aborrecibles, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y esta es la muestra de su amor. Mira su bondad, mira su dádiva en Cristo, mira su bondad, su gracia, su amor. En Cristo, corre pecador, ya no patalees más, sí, reconoce tu muerte, tu mortandad, tu aborrecibilidad, tu condenación, reconócela, confiesa, mira a Cristo en su bondad, en su amor, en su gracia, y esto nos convierte. Esta es la palabra que hace posible que recibamos el veredicto de muerte, porque recibiéndolo, recibimos la vida de Dios en Cristo Jesús. Cristiano, aun cuando tenemos parte de este conocimiento, Claro. seguimos siendo reticentes. Elemental, Jorge. ¿Están escuchando, hermano, lo que dice Jorge? ¿Cómo hacemos? Pero si yo entiendo esto, porque Sí. Habla un poquito más alto, Jorge. que nosotros como cristianos ahora tenemos como que el doble de lucha, porque si tengo la palabra, doble de lucha, porque si tengo la palabra, porque si ya sé que Cristo pagó por mí, debía ser más fácil la aceptación. Claro. ¿O no? Porque ahora hay una lucha. Antes la lucha era contra Dios. ¿Se fijan? La lucha era contra Dios, contra la palabra y el juicio de Dios. Ahora la lucha es con Dios en contra del primer Adán y del pecado que mora en nosotros. Por eso es que es difícil. Es difícil ahora porque vemos la oposición. Antes era fácil porque la lucha era siguiendo la corriente del mundo. Claro. Era, ¿qué tengo que hacer? Tal cosa, esto, mejorarme, aquello, pam, ahí voy luchando. Pero es una lucha en la corriente. Pero ahora hay una lucha interna en contra del primer Adán, del pecado, de la mortandad, de la corrupción. Y esto, por la palabra de la cruz, podemos luchar ganando el descanso de Dios en Cristo Jesús. Pero vamos a seguir en la lucha. Esa lucha continúa. Por eso es que necesitamos los medios de gracia. Porque los medios de gracia es la palabra de Dios hablándonos y llevándonos a través de muerte y la resurrección de Cristo a poder exclamar una vez más como Pablo: lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso trae estos elementos teológicos de arrepentimiento y fe, existencial de ay de mí, gracias. ¿Se fijan? Esa es la transformación que sucede en medio o a través de la lucha. Y a veces mientras más cerca estamos de Dios, no nos damos cuenta. Vemos la lucha de una manera más diáfana, más clara. Estamos menos engañados acerca del primer Adán. Menos engañados acerca del pecado, porque Dios nos va desabusando, nos va arrepintiendo, ¿verdad? Nos va mostrando de tal manera que el ay de mí se profundiza, lo cual profundiza nuestra dependencia de la cruz de Cristo. Y nuestra gratitud
y después nuestro servicio, y después nuestras maneras más compasivas, de gracia, de misericordia, que es el carácter de Jesús. Exactamente. Quédate convencido. ¿Algo más, hermanos? ¿Algún otro comentario o pregunta? Vamos a orar entonces y terminamos. Si usted tiene más preguntas, nos quedamos, seguimos conversando, pero Padre, te damos gracias en esta noche una vez más por tu palabra, la palabra de la cruz, Señor. Gracias. Te necesitamos, Padre. En Cristo Jesús, acércanos más a ti. Ayúdanos, Señor, a poder descansar, a poder vivir en esta vida de adoración, de servicio, respondiendo a tu gracia por amor de tu nombre. Confesamos nuestras faltas y pecados. Te damos gracias por Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén.